MTV ha muerto. Y quizá para la gente más joven de este canal sea una noticia que se la trae bastante al pairo. Pero para los que ya tenemos una edad, pues esto ha sido un dramita. Porque hubo una época, sí, jóvenes del mundo, en la que no existía internet, no existía YouTube y mucho menos maravillas como Spotify. ¿Y qué hacíamos antes si queríamos ver un videoclip o escuchar alguna canción concreta? Pues, spoiler, básicamente nos jodíamos. O te comprabas el disco o te tirabas horas y horas esperando a que pusieran el videoclip en la tele. Lo mismo pasaba en la radio, mientras rezabas para que no te hablara encima el locutor de turno justo en la parte favorita. Todo este mundo de viejunes daría para otro vídeo entero, porque a mí, con 15 años, si me llegan a dar Spotify y YouTube, me da una triple embolia simultánea, señores, eso es así. Pero el cómo hemos evolucionado, eso lo hablaremos otro día. Hoy toca hablar de la MTV. Y es que, como hemos dicho, MTV ha muerto. Y este final en realidad se veía venir. En sus últimos años se convirtió en el paraíso de los realities basura y se desconectó por completo de la música. Pero hubo un tiempo en los 80, 90 y 2000 en el que MTV cambió para siempre la forma en la que millones de personas consumían música. Y hoy os vamos a contar cómo una cadena de televisión cambió para siempre la historia del rock. Hoy os contamos la historia de MTV. La MTV nació el 1 de agosto de 1981 y vino para revolucionar la manera de consumir música. Pero para entender el fenómeno que fue la MTV, primero nos tenemos que hacer varias preguntas y poner un poco de contexto, porque si no, esto es un sin Dios sin sentido. Y bastante mal de la cabeza estamos ya en este canal como para encima empezar los vídeos reliados como las luces de Navidad. Y por favor, ahora que hemos terminado la fiesta de Navidad, guardad las luces como Dios manda, de verdad, por favor. Porque si no, el año que viene vais a volver a cabrearos intentando desliar ese amasijo de cables, lucecitas que dan un por saco bestial. Hacer un favor a vuestro yo del futuro. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Cuándo nacieron los videoclips? Pues nos tenemos que ir bastante atrás en el tiempo, a los locos años 20. La música en aquella época también estaba viviendo una revolución. Las gramolas empezaban a llegar a los hogares y gracias a nuevos estilos como el blues o el charleston, la música dejó de ser un artículo de lujo para convertirse en algo popular. Lo mismo pasaba con el cine. En 1927 llegó la película El cantor de jazz, la primera película comercial con sonido sincronizado. Aquello fue un shock, la gente flipaba. Y entonces fue cuando llegó un iluminado y dijo, espera, ¿y si juntamos la música con la imagen? Y ese iluminado fue Oskar Fischinger, un artista, pintor y cineasta alemán que se dedicó a crear películas abstractas sincronizadas con música. Sus obras eran una especie de música visual, formas, colores y movimientos diseñados para representar el sonido. Y es que Oskar experimentaba con técnicas como la animación fotograma, lo que hoy llamamos stop motion. Los vídeos eran raros, pero raros de la hostia. Mirad esto y decidme que no es de estar un poquito enfermo de la cabeza. Pero sí, todo esto fueron los inicios de lo que hoy conocemos como videoclip. Y aunque ahora nos parezca un poco marciano, en su momento fue una volada de cabeza. Mucha gente dijo, oye, pues esto puede funcionar. Y a partir de ahí, más artistas empezaron a experimentar con vídeos sincronizados con música. Pero ya lo que fue la leche fue lo siguiente que se inventaron, porque la gente es que hilaba muy fino en esa época. ¿Conocéis las máquinas Jukebox? No, esos aparatos enormes donde eliges qué disco de vinilo suena si echas una monedita. Pues bien, en 1940 la empresa Mills Novelty se pasó el juego y presentó en un congreso en Hollywood la Mills Panorama, un bicharraco de 2 metros de alto y 1 de ancho. Y si le echabas una moneda de 10 centavos, podías ver 8 vídeos de unos 3 minutos cada uno, donde se mezclaban imágenes cinematográficas con música. Y esto fue un éxito inmediato en bares, salones de fiesta o donde se reunía mucha gente. Fue una locura, para que lo veáis. Llegaron a facturar 3 millones de dólares de la época, que hoy serían como unos 70 millones de dólares. Pero a esto le podemos llamar videoclip.
Pues sí, más o menos sí, aunque en esta época se llamaban Soundis y la empresa llegó a producir 1850 clips entre 1940 y 1947. Así que no solamente podemos decir que fueron los pioneros del videoclip, es que podemos decir que inventaron la MTV 41 años antes. Y os estaréis preguntando, ¿pero esto no era un vídeo de la MTV? Que sí. Tened un poco de paciencia, generación TikTok, que os tienen el cerebro frito a vídeos de menos de un minuto. Todo esto es el contexto, que soy una ansia viva. Ya mismo llegamos a la MTV, lo prometo. Y también os estáis preguntando, ¿pero esto no es un canal de rock y de metal? ¿Por qué no está hablando de rock y de metal? ¡Ay, la Virgen! Que sí, que ya vamos. Paciencia. Y es que el formato de vídeo mezclado con música empezaba a ser un fenómeno de masa, sobre todo gracias a estas máquinas Panoram. Y los productores musicales empezaron a ver que todo aquello podía ser mucho más que un simple entretenimiento de bar. La televisión ya era un electrodoméstico común en los hogares y se convirtió en la herramienta perfecta para llegar a millones de personas sin mover un dedo. Y aquí es cuando la magia empezó a surgir. El marketing se volvió fundamental para promocionar artistas. Antes, para vender discos, había que hacer unas giras interminables por todo el país. Pero alguien dijo, ¿y si grabamos clips parecidos a lo de la Panoram, pero para la tele? Surgieron programas musicales como el de Ed Sullivan Show, que fue el primer gran programa de variedades donde se mezclaban cómicos, actores, bailarines y por supuesto músicos. Y fue precisamente en este show donde Elvis Presley empezó a tomar una relevancia audiovisual brutal. Sí, ya era conocido, pero estas apariciones lo catapultaron a otro nivel. La tele convirtió a Elvis en algo más que un cantante, lo convirtió en un icono visual. Fue el primer rockstar que entendió que la imagen era tan poderosa como la música. Y todo esto continuó creciendo con programas como American Bandstand en Estados Unidos, que fue el primer programa musical masivo centrado en adolescentes y en rock and roll. En muchos países como el Reino Unido, Francia o Alemania empezaron a replicar programas musicales del estilo, con lo cual los artistas estaban en la misma situación que con la gira. Tenían que hacer muchos viajes y presentarse en muchos programas de televisión para hacer esta promoción, hasta que llegaron los Beatles. Y es que los Beatles se hartaron de ir de plató en plató de televisión, y es como lo que decía un antiguo jefe mío. Siempre es bueno tener a una persona vaga en el equipo, porque es la persona que va a buscar de una manera ingeniosa la forma de hacer el mismo trabajo, pero con mucho menos esfuerzo. Y justo esto fue lo que hicieron los de Liverpool. Cansados de tantos programas, tuvieron una idea. ¿Y si grabamos un vídeo promocional con un toque artístico donde mostremos nuestra música y se lo enviamos a todas las televisiones para que emitan eso y así nos ahorramos ir? Pues funcionó. Y funcionó muchísimo. Funcionó hasta tal punto que todos los grandes artistas como Rolling Stone o los Who empezaron a hacer lo mismo. Y ahora sí que sí podemos decir que el videoclip nació tal y como lo conocemos hoy en día. Y fue a partir de este momento cuando este formato empezó a perfeccionarse cada vez más hasta que llegó un videoclip que ya sí de verdad prendió la chispa para que naciera MTV. Y es que en 1975, cuando Queen publicó su vídeo Bohemian Rhapsody con una calidad nunca antes vista, la idea estaba clara. Esto era el futuro de la música y hay que hacer algo para rentabilizarlo. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias, eso que te está gustando, así que dale al botón de suscribirte, por favor, porque de verdad que da un gustico increíble. Es prácticamente el mismo placer que sentías cuando de repente pillabas tu videoclip favorito en la MTV. Y por cierto, el mío durante mucho tiempo fue Freak on a Leash de Korn. Chavala, me tenía hipnotizado. Y ya que estamos, déjame en comentarios cuál era el tuyo. Y ahora sí, vamos al turrón. Vamos al nacimiento de la MTV. Y la historia de la MTV no empieza con una idea de unos jóvenes visionarios que querían apoyar la música. Lo sentimos, no siempre las buenas historias empiezan con un sueño de 4 matados en un garaje. MTV nació en los despachos de grandes magnates de la televisión que querían vender más suscripciones de la tele por cable, que en aquella época estaba plagada de canales locales llenos de noticias ridículas, anuncios nefastos y de teletiendas. Pero sabían que la música vende y vende mucho. Así, un 1 de agosto de 1981 a las 12:01 nace MTV con... Ladies and gentlemen, rock and roll. Y justo después, como primer videoclip, apareció el video killer del Radio Star de The Bangles.
Ya, muy rock no era, pero realmente el título de la canción fue bastante premonitorio de lo que sería MTV años después. Y lo que viene a continuación os va a dejar con el culo torcidísimo, porque ya en 1981 existía esa guerra de los posers contra los true. Los dirigentes de la MTV sabían perfectamente que la actitud rebelde del rock y del metal atraía muchísimo público y que llamaba la atención como nada. Así que por aquella época podías encontrarte el Looks That Kill de Motley Crue como gancho, porque los videoclips de rock y de metal eran los más currados, los más espectaculares, los que te dejaban con la mandíbula en el suelo. Pero claro, de epicidad y rollazo no se vive, había que pagar facturas. Así que después de un vídeo epiquísimo, pues te comía Madonna. Así era la MTV, te daba metal para engancharte y pop para hacer caja. Y claro, esto al true metalero pues le hervía la sangre y le hacía soltar espumarajos por la boca. Y lo mejor es que este discurso le venía a la MTV de maravilla, porque así conseguían atraer a los dos públicos, al purista que le indignaba todo y al mainstream que solo quería pasarlo bien. Y de este modo MTV estaba en boca de todos, para bien o para mal, pero fue un éxito brutal para la cadena. ¿Y qué pasa cuando algo tiene éxito? Pues que todo el mundo se quiere subir a ese carro. Bueno, no todo el mundo. Metallica tenía sus más y sus menos, pero bueno, eso ya lo iremos contando. Así que gracias a todo este revuelo, a principios de los 80 empezamos a ver auténticas joyas de videoclip, a cada cual más épico, a cada cual más espectacular, cada cual más magnífico y brutal. Por ejemplo, tenías a Van Halen con Jump, que era David Lee Roth saltando como si hubiera desayunado anfetaminas con Red Bull. Def Leppard con Photograph, que era puro espectáculo, luces, humo, poses imposibles y actitud de somos los putos amos. Y luego estaban los que directamente te montaban una película. Por ejemplo, Twisted Sister con We're Not Gonna Take It parecía un sketch de humor convertido en un videoclip. Mi favorito era Separate Ways de Journey. Sin ninguna duda el videoclip más ochentero de los 80, casi una parodia de los años 80, simplemente sublime. Y estos videoclips hicieron crecer la escena del rock y del metal como nunca, hasta que llegó Michael Jackson a poner los huevos encima de la mesa, porque este tío no hizo un videoclip, hizo cine con Thriller. De verdad, fue una idea de pinza espectacular, pero brutal. Y bueno, resumo un poquito la historia, porque esta historia daría para un vídeo súper largo y guapísimo, que a lo mejor lo hacemos. La cosa es que Michael Jackson, un día aburrido en su casa, vio la película de un hombre lobo americano en Londres y dijo: ¡loco! Esto está guapísimo para un videoclip. Así que tiró de contactos, porque esta gente tiene contactos gordos. Tú y yo, que somos unos mindundis, pues no, pero esta gente sí. Total, que consiguió el número del director, John Landis, y lo llamó. Landis no conocía la canción, aunque fingió que sí, como buen profesional. Y ahí estaban los dos, flipados de la vida, hablando durante horas. Y al final Landis suelta un: vale, lo hago, pero solo si el videoclip es un cortometraje de 13 minutazos. Y Michael Jackson, lejos de decir tío, ¿estás loco?, respondió: ¡guau! Ideaca, chaval. Y así nació Thriller, una superproducción que se estrenó en MTV el 2 de diciembre de 1983 y que cambió la forma de hacer videoclips para siempre. A partir de ese día ya no valía con salir tocando en un garaje o haciendo el ganso delante de una cámara. Había que hacer cine. ¿Sabes de esa intro interminable en los videoclips que cuando la ve una vez dices, va, está guay, pero cuando va a poner el vídeo más veces te desesperas, te quiero arrancar la piel de la cara, tiras, le das para adelante, pero bueno, te has pasado porque ya empezó la canción y entonces tienes que volver para atrás? Pues nada, todo esto se lo agradecéis a Michael Jackson. Y contra todo pronóstico, el videoclip de Thriller fue un exitazo, triunfó como los chichos en primavera y la MTV creció mucho, no, muchísimo. Pero como siempre pasa, no es oro todo lo que reluce. A MTV le iba de escándalo, sí, pero también tuvieron movidas muy tochas, porque desde su nacimiento la cadena recibió muchas críticas de racismo y de misoginia, y con razón. Y es que desde 1981 MTV emitía muy pocos, por no decir ningún, videoclip de artistas afroamericanos. Prince, por ejemplo, recibió negativas de la cadena alegando que sus vídeos no pasaban el filtro o que no encajaban en el formato. La cosa empezaba a oler fatal, las quejas crecían y los artistas protestaban. Llegó hasta un punto en el que David Bowie en varias entrevistas les cantó las 40. Incluso llegó a insinuar que no quería que sus videoclips aparecieran en MTV mientras siguieran excluyendo a artistas negros. ¿Y funcionó? Pues no, la verdad es que no. Los directivos de MTV se quedaron tan anchos diciendo que no emitían a más artistas afroamericanos porque MTV era una cadena de rock
y que había muy pocos artistas negros haciendo rock. ¿En serio, MTV? ¿En serio? Pero claro, como apareció Michael Jackson derribando la puerta, pues a partir de ahí le fue más difícil seguir ignorando a toda una comunidad de artistas que llevaban años haciendo música de primer nivel. Y si lo del racismo os parecía fuerte, esperad que viene la parte de la misoginia, porque... bah, de verdad, no hace falta ni que lo explique. Mirad esto. Pues eso. MTV tenía un circo montado de 1000 pares, pero por otro lado era un circo que no paraba de crecer y el siguiente paso era inevitable, expandirse a Europa. ¿Y qué te has parado? Porque la historia de la llegada de la MTV a Europa también fue de traca. Era 1987 y MTV Estados Unidos era un gigante. Todos los grandes artistas aparecían en la cadena y si no estabas en MTV directamente casi ni existías. Imaginaos lo gordo que era el asunto que hasta Metallica, que se había negado 800.000 millones de veces a aparecer en la MTV, acabaron pasando por el aro. Pero bueno, eso lo contamos ahora después, que si no me voy por la rama y no acabamos nunca. Vamos con los inicios de la MTV en Europa. Sabían que tenía que ser un debut muy impactante, que calara desde el minuto 1 y que diera mucho que hablar. Así que tuvieron una idea genial, pero a la vez arriesgada. Y es que dijeron, para nuestro primer videoclip, que lo va a ver todo el mundo, porque hemos hecho una promoción brutal, una campaña de publicidad exageradísima, pues vamos a poner un vídeo que nos ponga a parir. Vamos, lo que es un sujétame el cubata en toda regla. Pero es que lo mejor de todo es que funcionó, porque el primer videoclip que emitió MTV Europa fue Money for Nothing de Dire Straits, un tema que ponía a caldo a la MTV y a los artistas que salían en ella. Pero era perfecto, una banda que la rompía, una colaboración de Sting, que es el que dice al principio lo de... Y eso fue el inicio del boom de la MTV en Europa. Unos genios, convirtieron una crítica y una ironía en su promoción. Y después de Inglaterra, pues llegaron a Irlanda, Alemania, Holanda, Italia y los países escandinavos. MTV estaba conquistando el mundo y eso ya no era ajeno a nadie, ni siquiera a Metallica. Y es que la historia de Metallica también es súper curiosa, os cuento. MTV nació con la pretensión de ser el estandarte del rock y del heavy metal, pero para los más true, MTV era el demonio. ¿Y cómo puedes poner un tema de metal y después Cyndi Lauper? ¡Sacrilegio! Y en este equipo estaban Metallica, que renegaban de MTV como Lars Ulrich reniega de tomar clases de batería. Por ejemplo, vamos a sus discos. Kill 'Em All, 0 videoclips. Ride the Lightning, 0 videoclips. Master of Puppets, aquí sí, ¿no? Pues no, 0 videoclips. Es que eran muy cabezones los tíos. Pero bueno, si algo ha caracterizado a Metallica es empeñarse en estar en el lado equivocado de la historia. Yo la verdad, no sé cómo se le han apañado para hacer tantas cagadas, pero gordas y seguir en lo más alto. Pero bueno, ahí siguen. Eso sí, esta cabezonería acabaría en 1988. MTV ya dominaba el panorama mundial de la música. Era un escaparate gigantesco del que todo el mundo quería formar parte. ¿Y qué hizo Metallica? Exactamente, pasar por el aro. Así que tenían que hacer un videoclip para su siguiente disco, Unjustice for All. Y bueno, entrarían por la puerta grande, ¿no? Con un videoclip grandioso, espectacular, algo que dejara a todo el mundo con el culo torcido. Pues no. Para su primer videoclip eligieron la canción de One, un tema raco. Sí, pero 7 minutazos, oscuro, lento, deprimente y compuesto básicamente por imágenes de la película Johnny cogió su fusil, que formaría parte de su banda sonora. Vamos, que después de años diciendo no haremos videoclip, hicieron uno que parecía que lo habían montado unos monos disléxicos con el Movie Maker. ¿Os acordáis del Movie Maker? Si la respuesta es sí, enhorabuena. Tienes más años que un bosque y cada vez que te levantas y te sientas haces ruiditos de persona mayor. Pero la cosa, contra todo pronóstico, es que el videoclip funcionó de maravilla. Y la relación entre MTV y Metallica pasó de un ni de coña salgo yo aquí a un matrimonio perfecto. Hasta tal punto que en 2003 MTV llegó a homenajear a Metallica con el programa Metallica Icon, un especial donde se reunieron las mayores bandas del momento, Korn, Limp Bizkit, Sum 41, quienes hicieron versiones de Metallica en directo. La verdad que estuvo muy guapo y lo vería como 200.000 millones de veces. Que sí, también tengo más años que un saco de gnomos. También me crujen las rodillas y cuando me levanto y me siento hago ruiditos de persona mayor. Y es lo que hay, la vida es dura. Y para Metallica también, porque cuando se subieron al carro de la MTV el heavy metal estaba muriendo. Este era el punto. Los años 80 fueron la época dorada del heavy metal y del glam metal, la gran era del cuero, de las tachonas y de la laca. Pero como todo en esta vida, aquello también empezó a agotarse. La nueva generación tenía sed de algo distinto, algo menos perfecto, algo menos procesado. ¿Sabéis de ese meme que dice
¿Antes todo esto eran melenas? Pues algo parecido estaba pasando. Esos jóvenes que a principios de los 80 habían alzado al metal a lo más alto, ahora estaban creciendo, teniendo más responsabilidades y poniéndose más gordos y más calvos. La vida golpeando de nuevo, amigos. Y ahora era el turno de la nueva generación. Querían algo más crudo, más real, más esto es lo que hay. Y como toda generación que quiere romper con la anterior y de paso tocar un poco los cojones, pues se fueron a las antípodas, al grunge. De la soleada California con bandas como Motley Crue o Guns N' Roses pasamos a la sombría Seattle, con Pearl Jam, con Nirvana o Alice in Chains. Y la MTV no era ajeno a ese cambio. Aunque muchas bandas de los 80 giraron el timón a toda prisa e intentaron adaptar su sonido, ya era tarde. El grunge había llegado para quedarse. Fue un el rey ha muerto. Larga vida al rey. Y de repente MTV pasó de la noche a la mañana a estar llena de grunge. Adiós cardados, adiós laca, adiós pirotecnia. Hola camisetas de franela, guitarra desafinada y depresión. Aquilos, si es que fuimos una generación muy rara. Y aquí es donde la MTV, más concretamente los productores Robert Small y Jim Burns, tuvieron la idea de las gallinas de los huevos de oro. Dijeron, espérate tú, ¿y si creamos un formato más íntimo para que estas nuevas bandas conecten mejor con su público y de paso las bandas más antiguas que aún venden discos tengan un espacio donde reinventarse? Pues así nació MTV Unplugged, un programa de conciertos en acústico inspirados en el comeback especial navideño de Elvis Presley, pero con un giro de tuerca que conectó de inmediato con el público y con la crítica. De hecho, los dos primeros Unplugged fueron los de Paul McCartney y Eric Clapton, que fueron éxitos instantáneos, un Grammy para cada uno ese año. Y así llegaron los directos de Alice in Chains, que si no querías depresión, toma, 3 tazas y a volar. Y el más icónico de todos, el Unplugged de Nirvana, que directamente se convirtió en historia de la música desde el día de su emisión. Si es que por el amor de Dios, y el cover de Man Who Sold the World se hizo más famoso que la original de David Bowie. Y a partir de este momento, si querías ser alguien, no bastaba con tener un videoclip que lo petase, tenías que tener tu MTV Unplugged. Pero la sociedad no paraba. Los 90 fueron una época jodida, gente. Muy jodida, de verdad. Explotó a la vez el fenómeno Spice Girl y Backstreet Boys con el new metal y el pop punk. Igual estabas viendo a 5 chicos muy modositos queriendo enamorarte y ser los llenos perfectos para tu madre. Y justamente después tenía a Blink 182 corriendo en pelotas por la calle o a Limp Bizkit soltando espumarajos por la boca como locos. MTV estaba en constante evolución, siempre buscando la siguiente ola, el siguiente sonido, el siguiente grupo que lo reventara. Pero ahora viene lo importante, porque en los 90 llegó algo que, por un lado, fue un soplo de aire fresco y le dio a MTV una identidad brutal, y por otro, fue la primera palada de tierra en la tumba que ellos mismos acabarían cavando. Y es que hablamos de las series de animación, de los programas y de los reality shows. Estos programas encumbraron a MTV del todo, la convirtieron en un monstruo cultural. Y al mismo tiempo, estas series también fueron las que empezaron a matar a la MTV musical que conocíamos. Y es que estas series se convirtieron en un pilar maestro de MTV y paradójicamente hicieron que muchísima gente se acercara al rock y al metal desde la cultura pop. MTV ya no solo te ponía música, te creaba personajes, humor, estética y actitud. Y aunque hubo muchos experimentos, vamos con la primera serie de animación que realmente fue relevante para el rock y para el metal. Hablamos de Liquid Television, una serie de animación irreverente que nació en 1991. Y es que mirad, la serie es que no tenía ningún sentido. Ya os dije que los 90 fueron una década muy jodida, pero mira, funcionó y funcionó muy bien. ¿Y por qué fue tan importante para la cultura rock y el metal de esta época? Pues porque en uno de sus capítulos aparecieron por primera vez los dos tarados más tarados del heavy metal. Beavis and Butthead tuvieron tantísima repercusión que en 1993 ya tenían su propia serie. Y esa serie definía a la perfección lo que estaba pasando con el heavy metal en ese momento. Y es que estas dos criaturillas del señor, aparte de no ser precisamente los lápices más afilados del estuche, vivían anclados en los 80 y en la música de los 80 completamente ajenos a la evolución que estaba teniendo la sociedad. En resumen, Beavis and Butthead fueron los dos primeros metal pacos de la televisión, pero funcionaron tan bien y calaron tanto en la sociedad que en 1996 dieron el salto al cine. Y tanto fue así que hasta hoy en día se sigue rumoreando que van a hacer un live action o que van a retomar la serie, aunque de momento son solo eso, rumores. Y después del pelotazo que supuso Beavis and Butthead, MTV no paró. En 1997 llegó su spin-off más inesperado, Daria.
No era una serie directamente relacionada con el rock, pero sí tenía esa actitud que estaba adoptando la juventud de la época, ese espíritu grunge, ese de me la pela todo, el sarcasmo como forma de vida. Y encima venía acompañada de una banda sonora espectacular, con Sonic Youth, con Nirvana, No Doubt, Garbage, Foo Fighters. Un desfile de bandas alternativas que definieron a los 90. Vamos, que si era adolescente, antisocial y escuchaba rock, Daria prácticamente era tu misa de los domingos. Además, la serie le vino a MTV como caída del cielo para lavar su imagen. ¿Os acordáis cuando la tachaban de misógina? Pues Daria fue justo lo contrario, un estandarte del feminismo de la época, perfectamente defendido, con humor inteligente, ironía fina y mucha mala leche hacia los roles de género absurdos. Una serie de 10 de verdad. Pero ya a principios de los 2000 estalló el fenómeno televisivo definitivo de MTV, Jackass. Johnny Knoxville y todo su séquito hacían las burradas más locas que jamás habíamos visto. Y es que era la radiografía perfecta de la juventud americana de la época, contracultural, despreocupada y totalmente descerebrada. Pero ojo, porque detrás de esa fachada de locos había mucho más de lo que parecía. Había mucha cultura rock, había mucho punk, había mucha crítica política camuflada entre golpes y sobre todo hizo que miles de jóvenes se interesaran por la música, el skate y la cultura underground en general. Y sí, también hizo que mi generación se rompiera más de un hueso intentando emular las locuras que hacían. Si veíamos un carrito de la compra por la calle, el drama estaba asegurado. Y bueno, por mencionar más series que influyeron en la cultura rock y del metal, tenemos por ejemplo a la familia Osborne, que nos enseñaba la vida excéntrica del Tito Ozzy y su familia. La serie era una mierda, pero bueno, te descojonabas igual. También estaba Viva la Bam, que fue otro spin-off de Jackass con Bam Margera haciendo el cafre día sí y día también. Y a partir de aquí ya se veía venir que MTV iba a pasar a un segundo plano, porque la siguiente generación ya no conectaba con la televisión, la juventud vivía en internet. Todo empezó a verse en YouTube, en plataformas digitales y poco a poco llegó este descalabro. MTV empezó a dar volantazos sin sentido produciendo realities como Jersey Shore, y a partir de ahí encadenaron un sinfín de realities malos que ya no interesaban a nadie. El fin se veía venir. Y tras años agonizando, dejando de lado los videoclips que eran la razón de ser de MTV, todos sabíamos que iba a morir. Y finalmente murió. Y es que el 1 de enero de 2026 cerraron todas las cadenas donde MTV aún seguían emitiendo videoclips como MTV Classics o MTV Rocks. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo. Sé que me he dejado muchas cosas en el tintero como el mítico Headbangers Ball. Así que os invito a que me dejéis en comentarios cosas que no haya nombrado en el vídeo o cuál era vuestro programa favorito de la MTV. Y sin más, pues ya me despido. Espero que os haya gustado y nada, nos haríais muy felices si nos dejáis un like, si os suscribís y todas esas cosas. Pero nada, nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos muy pronto, que seáis felices.